Bueno, pues aquí estamos una tarde más de confinamientos, infinamientos, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo a gente de la ciencia, de la farándula y gente varia. Este tipo de charlas que suelen durar una hora, que son un poco distendidas, que vamos también un poco a la improvisación que se lleva ahora tanto. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, astrofísico, y vino aquí a Balmaseda en la segunda edición de Ciencia que hicimos, que nos habló del universo y todas estas cosas. Algunos le recordaréis por ahí. Lo he dicho bien, es astrofísico, ¿no? Sí. Sí, sigo, vamos, Veía no me caras dedico a miro el cielo y así, pero profesionalmente poco, porque me dedico con estas cosas del planetario, pues me dedico más a los temas de la divulgación, pero sí. O sea, estaba diciendo, ¿cuándo fue lo de Balmaseda? Y total, fue en septiembre, ¿no? Fue No, septiembre, parece que fue hace 2 septiembre. años, pero es que fue septiembre. Ya, si es que lo que pasa es que han pasado muchas cosas en este mundo, entre medias, sí. ¿Cómo se lleva a ser astrofísico confinado y sin acceso a las estrellas? Pues fíjate, desde los primeros días dijimos, bueno, yo lo primero que hice fue, quiero decir, yo no estoy mucho en casa normalmente, ¿no? Quizás os pasa igual a alguno de vosotros o a gente que nos esté viendo. Yo no paro habitualmente mucho en casa y de repente pues la casa se convertía en el universo en el que te puedes mover. Y normalmente voy de un sitio a otro, no paro, me canso y me quejo porque digo, hoy me apetecía estar en casa y entonces fue como una maldición. Y dijeron, sí, pues te vas a quedar en casa, ¿no? No quería casa. Lo primero que descubrí fue que pues vivimos en casas más pequeñas de lo que uno necesitaría para andar y estas historias. Y que no se puede ver mucho el cielo, ni tienes y tal, ¿no? Y entre otras cosas porque tengo un ayuntamiento que se dedicaba a ponerme unas 200 farolas. O sea, yo me asomo a la terraza y cuento más de 200 farolas. No engaño, ¿eh? Hay fotos por ahí en las redes. Y muchas de ellas, además, directamente enfocando a mi casa, ¿no? Es decir, no puedo casi ver el cielo. Y entonces lo comenté con la gente del trabajo y ese mismo día lanzamos una primera campaña que dijimos, bueno, como la idea era mandar mensajes de que es importante quedarnos en casa, dijimos, bueno, pues vamos a ver el cielo desde casa. Estaba la luna muy bonita esa semana y dijimos a la gente, venga, vamos a ver la luna, a ver quién saca fotos de Venus, al atardecer, de la luna y así. Y entonces hablamos con gente de otros planetarios e hicimos una especie de campaña durante un tiempillo en el que anunciábamos cosas que se veían por el cielo y que la gente lo contara por las redes, ¿no? Paralelamente empezamos a hacer una pequeña campaña, todo esto con poco éxito, pero bueno, la gente que lo hizo se divirtió porque es para eso, ¿no? Igualmente empezamos a dar el coñazo en algunos ayuntamientos diciéndoles, oye, ¿os habéis dado cuenta que tenéis a toda la población confinada? ¿Para qué encendéis las luces? Es decir, que está bien que los sanitarios, que la gente de bien que tiene que moverse y los esenciales puedan moverse. Y los que pasean los perros, ¿no? Es todo muy importante. Pero igual no hace falta poner todas las luces, encender todos los edificios emblemáticos, poner toda la iluminación como cuando el mundo se usaba, ¿no? A esto los ayuntamientos respondieron de una manera más bien desigual. O sea, ni puto caso que se dice, ¿no? exacto, casi nadie dice. En Pamplona, alguien, yo creo que la gente del servicio de los que están ahí en mantenimientos y tal, dijo, hombre, pues podemos quitarlo de la iluminación de las murallas y tal, que total no hay nadie por ahí, ¿no? Y entonces algunas cosas de iluminaciones ornamentales se eliminaron, ¿no? Pero ahí de repente descubrimos ese tema que siempre pasa, ¿no? Es que es complicadísimo, ¿no? Es que no puedes hacer esto, es que... Y yo digo, pero vamos a ver si no hay nadie. Dice, ya, y si te atracan, y digo, bueno, pues mal hecho, porque no tenías que estar por ahí y el caco tampoco. 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 No, pues no, pero no se entiende. Es una vez más había que poner las luces a toda costa. Y así empezamos y entonces dijimos, bueno, pues cada semana vamos a hacer una tontería de mirar el cielo, de medir cosas. Cuando estábamos con los 2 metros de separación, empezamos a decir, oye, pues fíjate, si la distancia de la Tierra a la Luna fueran 2 metros, ¿cómo sería la Tierra? Pues como una mandarina. ¿Cómo sería la Luna? Pues como un tomate cherry, ¿no? Y entonces poníamos una mandarina y un tomate cherry a 2 metros y decíamos a la gente, venga, buscar otras escalas de estas del universo.
Y ahí estuvimos otro tiempo, o sea, haciendo este tipo de cosas y luego pues preparando la vuelta porque el planetario está trabajando, estamos trabajando desde hace tiempo, con lo cual hemos tenido mucho trabajo y luego dedicándome a hablar con gente como vosotros, encantadora y estas cosas, todo el día. He dado cursos online, o sea, salvo tarot online, he hecho casi todo. Que todavía no sé cómo no me ha liado alguien. Voy a echar un vistazo. Te sumergieron en Twitch, ¿no? Me dijiste también el otro día. Rodeado de millennials. En Twitch, sí. O sea, hay una cosa, hay una plataforma, o sea, de gamers, tío. Y o sea, de gente que es capaz de tirarse viendo cómo juega otro durante horas. Que es lo más guay que yo puedo imaginar. O sea, es como ver la televisión comercial con anuncios. Ojo que nosotros, Eneco y yo Ya sé, vosotros seréis, ¿no? Eneco y yo lo hacíamos en los recreativos ya hace años, eso. Sí. Había uno jugando y había 3. Y tú te jodías y mirabas. Pero es verdad, en los recreativos era diferente, porque había un pique. Bueno, claro, pero Sí, hacerlo verdad, en diferido por la red yo no lo veo. Pero que es que soy muy mayor. O sea, de hecho, pues eso me invitaron a gente maravillosa que son buenos conocidos además del mundo de la divulgación, ¿no? Arcadi Tiptop Physics y Nevesu, ¿no? Lo de sábados culturetas y tal, que tienen un programa que llaman Science Extravaganza, ¿no? Donde llevan pues al mundo transmaricabollo de la cosa divulgativa y así, pero claro, pero de una generación, son millennials todo, ¿no? Claro. Bueno, casi Te has todos. sentido mayor, por lo que veo, ¿no? Me sentía la abuela de todos. Le contaba a Iván que me lo pasé muy bien porque esto es una experiencia. Nos tiramos ahí 2 horas hablando y Nevesu nos dio una lección sobre papilomas, o sea, lo mejor para la cena, ¿no? Y sí, o sea, hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Hoy los papilomas. ¡Ay, qué alegría! Vamos a hablar de cosas que te salen al lado del ano o en el ano. Bien. Está muy bien para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de gente LGTBI o tal, ¿no? Porque yo dije, hostia, es muy fuerte. Pero bueno, es educación sexual y como la gente no está mal de que se enteren de cosas libres de prejuicio, pues ahí aprendimos un montón. Y mientras tanto yo cantaba batallitas, pues os cuento ahora. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta? Yo, como hombre leído que eres y así, y que seguro que estás incluso, pues muchas veces los divulgadores nos hacéis un poco de curators, de filtro a los que estamos leyendo tantas estas cosas. Por interés de actualidad, ¿cómo ves el segundo rebrote y cómo ves, desde la opinión personal, cómo ves que va a venir esto? No sé, no tengo, es que no, yo siempre pienso que el mundo se va a acabar. O sea, pero sin acritud, no lo veo mal. O sea, sí. La actitud muy de Woody Allen, ¿no? O sea. Sí, yo recuerdo, puede que haya tenido alguna influencia de Woody Allen a lo largo de mi vida, es cierto. O sea, ni siquiera soy original en eso. Yo soy una persona que va conduciendo y me voy imaginando todos los posibles accidentes que podría tener con el coche. Cuando llego a fin y no he tenido ninguno, digo, vale, ¿no? Y cuando me doy una chufa, digo, ya lo decía yo. O sea que siempre acierto. Es chungo, pero acierto. Quiero decir, yo cuando empezaron a llegar las noticias desde China y tal, ¿no? Las primeras yo dije, ostras, otra vez como lo del MERS, otra vez como el primer SARS, que ya estamos otra vez montada y dije, esto va a llegar a todos los lados porque China invade el mundo en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, ahí en el mundo de la divulgación fuimos una piña. Bueno, no, yo me callaba porque de estas cosas no sé hablar ni nada y todo el mundo dijo, no, esto no pasa nada, ¿no? Llegó el día que dijeron, no, Wuhan. Joder, rápidamente Google Maps, ¿dónde está Wuhan? Y digo, hostia, yo he pasado ahí al lado y no sabía que existía Wuhan, pero es que tengo una cultura enorme, ¿no? De hecho, pasé volando casi por encima. Bueno, pues bien, han aislado una ciudad de 7 millones de habitantes, que es una ciudad muy pequeña en China, eso es cierto, es una ciudad pequeñita. Bueno, pues vale, joder, todo el mundo, ¿no? Esos días me acuerdo que tuvimos uno de esos núcleos de conversación que hacemos en la Biblioteca de Navarra con
con Nacho López Goñi y con Joaquín Sevilla y tal, ¿no? Y ellos dos decían, bueno, hay que ponerlo en escala, ¿no? Fue esa época de esto no es peor que una gripe, esto no llega más que en unos pocos casos y tal. Y yo dije, y lo comenté en algunos sitios, dije, yo creo que sí, que esto llega. O sea, no van a ser 400 millones de muertos, pero, o sea, no va a ser el apocalipsis, pero tío, que esto llega. O sea, esto se está... Y los chinos están haciendo, han puesto todo el arsenal, ¿no? Y a partir de ahí, pues se ha ido confirmando posiblemente no el peor de todos los escenarios, porque el peor de todos los escenarios posibles es el apocalipsis zombie, y eso no ha llegado, o sea que afortunadamente no. Pero bueno, llegó ahí, o sea, me di cuenta de que tenía una conducta, por ejemplo, que si hubiera sido súper contagiado sería chunguísimo, porque en la semana última de enero, antes de febrero, justo 2 semanas antes, o sea, quiero decir, se enteran los de Vox y me acusarán a mí de haber sido la causa principal más que lo del 8M, ¿no? Yo esa semana estuve dando conferencias como en 8 sitios diferentes. Pasé por Bilbao, por Santiago de Compostela, por Vitoria, di una charla en Soria. O sea, me moví y dije yo, o sea, llevo el virus encima y le podéis poner mi nombre a la mitad de los infectados de este país, ¿no? Yo estuve dije, en Alemania, si te sirve, la primera. Sí, pues igual fuiste tú, fíjate. O sea que no, quiero decir que en ese momento fue cuando yo creo que casi todas empezamos a hacer un poco esa reflexión y dijimos, igual sí es cierto que ante la inexistencia de ningún tipo de barrera al contagio, aunque sea se contagie poco, aunque sea poco virulento en muchos casos y todas estas cosas, igual conviene planteárselo, ¿no? Y entonces llegó el confinamiento y dije, bueno, fenomenal. Entonces yo he ido atendiendo a cosas, pero sin poder hacer muchas teorías, porque ya os digo que siempre me imaginaba que iba a ser un poco peor, con lo cual todo lo que ha ido pasando ha dicho, pues mira, o cuando no te chocas. o sea, podríamos haber estado en Estados Unidos. Yo qué Sí, sé. podría ser mucho peor, sí. Sí. Se están pagando las putas. Pero en Yo el lo fondo... que No, solo iba a hacer un apunte, que en el fondo eres un optimista, quiero decir, porque veo que Sí, yo siempre he dicho que sí. la buena frontera te va bien, quiero decir, y dices, bueno, pues oye, pues de puta madre, ha salido bien, ¿no? O sea, en el fondo es un optimista oculto bajo una capa de pesimismo que es muy elegante en las fiestas, ¿no? Lo que pasa es que en general quiero decir, la posición informada te hace ser cauto, o sea, es decir, no puedes, ¿qué vas a decir? ¿No? Es decir, incluso siendo epidemiólogo, porque yo lo siento mucho. Ahora, después de todo este proceso, podemos decirlo. Los epidemiólogos también meten la pata hasta el corvejón. Y está bien que lo hagan. Quiero decir, porque hay escuelas, esto lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Es decir, desde los análisis de curva, que yo me recordaba volver a los tiempos del bachillerato unificado polivalente, que es el que hice yo y esas cosas, y decía, ¡hala! Análisis funcional, vamos, porque la gente discutía sobre la segunda derivada, sobre si se estaba incrementando el incremento o la tasa diaria. Y digo, tío, eso es la segunda derivada. Estamos hablando en física de la aceleración de un fenómeno o estamos viendo si cambia, si hay una curtosis, si cambiamos de fase cóncava a convexa y es la hostia. Y yo dije, fíjate, están reivindicándose a todos los profesores del bachillerato que nos hacían sufrir pintando funciones, ¿no? Nunca me van a hacer falta las matemáticas, ¿no? Pues sí, ¿no? Para nada. Pues es como decía, y yo soy de ciencias duras, que esto vale para todo, ¿no? Y entonces escuchabas a un físico que decía, bueno, si ayer había uno y luego hay dos, esos dos, luego hay 4, 8, ¡ah! Es el apocalipsis, ¿no? Y además lo contaban en Twitter. Es que las redes sociales han sido el elemento más prescindible en muchas cosas y a la vez el más necesario, porque todos hemos estado viviendo o encontrando ese nexo a través de las redes, ¿no? Es curioso. Yo tengo, por contestar ahora, yo tengo la sensación de que puede volver y puede ser terrible también. Pero bueno, tengo un poco síndrome de la cabaña, no salgo, pero me corto un poco. O sea, ayer estuve en Teruel, pero fui todo el rato con mascarilla. Sí, entonces no llevé muchos virus, o el 30% de ellos me los paré porque es una mascarilla quirúrgica. Digo que, y a nivel de curro en el planetario, al final un sitio que se nutre de las visitas, Un sitio cultural. Allí, sí. Pues, sí, al final es un sitio en el que llegas ahí y hay 70 mochilas de todos los críos de la excursión. Bueno, por supuesto,
por supuesto, la actividad del planetario se paralizó hacia el exterior, es decir, las visitas escolares de todos los días, el curso lectivo había parado y las visitas y las actividades también. Nosotros lo hemos aprovechado porque esto nos ha dado un tiempo para que todo el equipo vaya preparando materiales didácticos, mejorando ciertas cosas que no habíamos podido hacer porque no teníamos nunca tiempo. O sea que en ese sentido no hemos dejado de trabajar y de preparar las cosas que estamos haciendo ya ahora en verano, pero con un cuestionamiento muy grande porque el modelo, digamos, el modelo cultural que usamos y el planetario bebe de él es la experiencia compartida, la experiencia en el planetario con más gente y así, porque incluso tú dices, bueno, primero es un sitio donde ves las cosas muy chulas, pero además lo ves con más gente, ¿no? Y hay cierta interacción, la persona que está dando la sesión pregunta o va contando cosas. Y todo eso, ¿cómo se hace, no? Bueno, pues directamente atendiendo, nosotros hemos ido siguiendo todas las... hemos ido haciendo todos los planes y protocolos que había que ir haciendo, preguntándonos, hablando con más gente, hablando con la gente de los planetarios, hicimos algunas reuniones para ver cómo nos lo planteábamos y tal. Y al final fuimos el primer planetario que abrió de todo el estado. O sea que entre unas cosas y otras, pues nos tiramos más al agua, pero bueno, siguiendo en este caso las indicaciones que daba Salud en Navarra, ¿no? Es decir, ellos pusieron una serie de protocolos de distancias, de aforos y tal. Empezamos con las exposiciones, luego hemos pasado a abrir la sala de planetario con sesiones que dijimos gourmet, ¿no? Sesiones con poquita gente, 25 personas. Tener en cuenta que la sala del planetario entran 200. O sea que era... Eso te iba a decir, que a nivel de interacción con la gente, bueno, con la gente adulta al final, pues no dejamos de ser meros observadores, pero los críos sí que son auténticos sacapuntas en situaciones de esas. Pero sí. Es como que les Sí, deja lanzarse. pero lo pasan bien. Quiero decir que a los chavales el encontrar que el planetario está vacío, cosa que a veces pasa en el planetario porque tampoco viene tanta gente todos los días, pero ahora ven que está vacío y les decimos, es por vosotros. Es porque hemos guardado todo para que estéis bien aquí, seguros y tal, ¿no? Y esto a la gente le hace protagonista. Y es cierto, ¿eh? No lo digo en plan broma, es verdad. Es como cuando decimos en la sesión de planetario, aquí mismo, hace 13.850 millones de años, nació el universo. Y es cierto, radicalmente cierto. Entonces la gente dice, ostras, hemos venido al sitio adecuado, ¿no? ¿No fue en Bilbao? ¿No te dicen, no fue en Bilbao? En Bilbao también. Es lo mismo, sobre todo estaba en el mismo puntito. O sea que, claro, en Bilbao y incluso, pues, no sé... Murcia, un saludo a la gente de Murcia, por cierto. Saludo de gente. No, pero incluso más lejos, o sea, incluso en el 87 también estaba en el mismo sitio, estábamos todos, todo lo que fuimos ahora nosotros estábamos en el mismo sitio, ¿no? Pero cuando juegas con esas perspectivas, pues te puedes reír un rato. Y es lo que intentamos hacer. Estas semanas, ahora en julio no vamos a cerrar, normalmente en julio cerramos por San Fermines y tal, porque la gente que se endrogue y esas cosas por otros lados, y el planetario lo dejábamos cerrado. Entonces vamos a abrir el planetario estos días y a finales de julio incorporamos los talleres para científicos y tecnológicos, a ver qué tal funcionan y tal, pues eso, cada uno con su mesa, más separación y todo este tipo de cosas y con ganas además de volver a la gente. Ahora nuestra gente está haciendo todos los días, ponen unas mesas en el planetario y hacen pequeñas demostraciones, experimentos así al aire, de esto que se ve ahora normalmente en YouTube y estas cosas chulas que ponéis vosotros a veces por ahí en vídeos, pues los hacemos en vivo y en directo para quien esté, ¿no? Y entonces pues nos lo pasamos bien. La verdad es que es una cosa divertida. ¿Qué tal el ambiente por Pamplona de cara a Fermín? ¿Cómo está? El otro día, esto os va a gustar porque sé que sois gente muy pía. El otro día, finalmente, digamos, el ayuntamiento dijo que por supuesto que no va a haber ningún acto oficial, porque todo el mundo decía, bueno, han dicho que no va a haber fiestas, pero algo hay, ¿no? De hecho, se filtró a la prensa un email que venía desde protocolo del ayuntamiento a los concejales diciendo, vais a ir a los religiosos, ¿no? Pues tal y no sé qué. Y entonces algún partido pues se quejó y dijeron, oye, vamos a ver, o sea, si no hay fiestas, el ayuntamiento no va en representación de nada.
¿no? ¿Cómo hay que explicar este tipo de cosas tan básicas? Pero no. Entonces yo creo que se pusieron las pilas. Pero como la Iglesia no pierde oportunidad de hacerse querer, el portavoz del arzobispado salió y dijo, bueno, por supuesto que las fiestas paganas, please note, las fiestas paganas no se van a celebrar, pero las religiosas, por supuesto que sí. Y entonces mantienen todas las misas, los pepes, ¿no? Me imagino, ellos han dicho que van a mantener el aforo permitido, que todo el mundo llevará mascarilla, que te miden la temperatura. O sea, esto también, por favor, esto es para hacer un día una reflexión colectiva. O sea, si tú vas a estar con Dios en el edificio, pasa de todo, o sea, ¿qué más te da, no? Pero no, quiero decir que... Y además te meten, o sea, hay un monaguillo a la entrada que con la pistola láser te mide la temperatura y si tienes 37 grados no entras a ver a Dios. Pero eso es falta de fe, en el fondo, ¿no? Bueno, será que tienen a Dios muy ocupado en otras cosas y no va a andar ahí bajándole la fiebre a todos los fieles. O sea que... Es que yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, cuando estaba la cosa muy jodida, había un cura que estaba allí en una iglesia de puta madre, vacía completamente, y había algunos feligreses por ahí sueltos y tal, y había gente que decía, esto es realmente falta de fe. Quiero decir, este hombre tendría que tener una confianza ciega en que Dios le va a salvar o por lo menos va a evitar que se contagie, ¿no? Sí, claro, pues por eso no usa nunca el ascensor ese señor y se asoma siempre por el balcón, baja volando, ¿no? Porque tiene mucha fe. Claro, si estos duran poco. Como el Esto que me dijeron también, me comentaron ayer que la casta religiosa de Navarra no se anda con chiquitas. Que no sé si fue el obispo, me dijeron que fue el obispo de Pamplona, que había puesto a su nombre todos bueno, esto los claro. elementos patrimoniales, no a nombre de la iglesia. No, claro, cuando el gobierno, cuando Aznar cambió el tema este de las inmatriculaciones de bienes en las que de repente el testimonio, por ejemplo, de la Iglesia tenía palabra de ley, es decir, no tenía que estar refrendado por esto, lo primero que hizo el arzobispado fue declararse poseedor de todas y cada una de las iglesias, casas curiales o parroquiales, terrenos adláteres, la mitad de las plazas de los pueblos y tal, y cuando llegaron los ayuntamientos a regularizar el tema se encontraron que ella tenía dueño. Y además, como era una declaración del arzobispado, eso tenía el valor de registro legal, porque no tenían que ir. Claro, cuando muchos de esos edificios, muchas de esas casas o de espacios eran cesiones municipales, incluso premunicipales, eran por donación popular y está documentado, porque la Iglesia siempre documentaba mucho esas cosas. Con lo cual, la Iglesia podía acreditar el uso o la tradición o la cultura, pero desde luego no la propiedad, porque lo primero que hicieron con eso, y esos fueron casos muy sonados ya hace unos cuantos años, fue muchas de esas casas cogerlas y venderlas. Para sacar pasta, no les interesaba la inmatriculación, no les interesaba en términos de decir este es nuestro patrimonio, sino en términos de ignorarlo, es decir, de venderlo y sacar pasta. Claro, hay que mantenerlo. Normal, quiero decir, tampoco es novedad, pero ahí están, o sea que sí. Entonces aquí, como eso empezó a hacer daño y se encontraron algunos casos más notorios, fue uno de los primeros sitios donde se empezó la gente a agrupar, varios pueblos de varios ayuntamientos y tal, y crearon una asociación que entabló diversos litigios y han sido un poco los que han movido, porque esto se ha dado en todo el territorio nacional, para poner un poco de orden en el tema, ¿no? Lo que pasa es que aquí como funciona, el primero que llega y lo firma, es como lo del me la pido, ¿no? O yo llegué antes, ¿no? Carta en la mesa pesa. Sí, yo pensaba que había sido solo en Navarra este tema. No, existe, al final se ha ido dando en más sitios, lo que pasa es que aquí lo hicieron con más así, porque además hay una razonable sospecha de que ese artículo que justo da a la Iglesia esa potestad no cayó ahí por casualidad, sino que fue un diseño de ingeniería judicial para colar eso. Pues como estos cambios que hacen así de tapadillo a la Constitución y que parece que no han hecho nada, ¿no? Y luego unos años después dices... Hace como Laudrup. Sí, es un poco Laudrup. Sí.
De todas formas, de la iglesia, no, bueno, ya como ya ves, si hablas con tres hombres muy píos, no sé si Sí, yo había... lo sé, os lo comentaba porque sé que esto os preocupa. Sí, tenemos un halo acá alrededor, sí, de santidad. Pero de la ciencia se podía esperar más de lo que ha hecho. No tanto de la ciencia, no hablo tanto de investigación, sino de la hora de comunicar. Hemos hablado con todos los invitados anteriores sobre qué opinaban sobre cómo se había divulgado, si consideraban que nos habíamos quedado cortos o si nos habían sorprendido un poco en general, pues el montón de bulos que nos hemos tragado o los Miguel Bosés, etcétera, que hablan del 5G y de estas cosas. Quiero decir, la divulgación científica en ese sentido, ¿tú crees que ha estado a la altura del reto? Y ha habido igual hasta cierta perversidad en decir, joder, con el problema que tenemos, qué guapo poder hablar de mi libro, ¿no? O sea... Está bien. Hago notar esto en ECO. Has sido tú el que ha juntado divulgadores científicos con Miguel Bosé. Sí. No yo. Yo lo podía haber hecho, pero lo has sido tú, ¿eh? O sea, y no, ojo, me parece ojo, bien, me parece ojo, adecuado porque la actitud ojo, en general no a he veces dicho, ha sido un poco pero Bosé. no he Sí. dicho músico, que habría sido peor. Bueno, no, porque se ofende ya un gremio. No, vamos a ver, vamos a ver, yo he leído muchísimo, yo creo que como vosotros y como mucha gente que nos estará viendo y así, hemos tenido una cierta adicción al dato, ¿no? O sea, yo también era de los que me iba a las gráficas, veías el Imperial College, los modelos, los cuadrabas, le aguantabas las monsergas a Kiko Llaneras, yo qué sé, todo el mundo, ¿no? Me leía. Incluso llegué, durante ciertas semanas me pasé un montón de tiempo explicándole a la gente que un tío como Matthew Bennett no es periodismo, o sea, que eso es otra cosa, que no me mandaran WhatsApps de lo que decía ese tipo, ¿no? Que no me interesa, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces, quiero decir, ya lo primero que empezó a haber es una completa intoxicación informativa, ¿no? Eso de la infoxicación y tal, donde se mezclaban tal. Ahí me parece que en general, cogiendo como grupo todo el mundo de la divulgación científica, que no es un grupo para nada, hay mucha gente que hace cosas diferentes, yo creo que se perdió una oportunidad de oro para callarse y refrendar mensajes asentados. Yo creo que ahí hizo mucho mejor el periodismo. En general, no el periodismo en general, no la televisión. Yo, como no veo normalmente la televisión, no la suelo criticar porque no me interesa. Sé que lo va a hacer todo horrible, ¿no? Es decir, dejando la tele, la radio se convirtió un poco ya más de lo que es en una homilía ciudadana, ¿no? Todo el mundo dice homilías ciudadanas. Y sin embargo la prensa, lo que es la prensa, los digitales, el papel y tal, especialmente los medios que tienen periodismo científico, me parece que en general empezó a hacer un papel muy bueno, que se dieron cuenta, porque ellos son los que hablan normalmente con la gente de la ciencia, que no es lo mismo un preprint que una publicación, que incluso una publicación hay que ser... Esto cosas del mundo de la divulgación lo sabemos todos. Pero no se hizo demasiado énfasis en esto, ¿no? Luego hemos visto a grandes personas o gente muy conocida del mundo de la divulgación pegarse unos patinazos enormes, como todos, pero quedar muy en evidencia y luego no esconderlo, ¿no? De hecho, algunos tweets famosos de febrero de cuando no pasaba nada, alguno lo borró después, ¿no? Pero otros ahí sigue ahí para que todos veamos lo que decías en febrero y lo que dices ahora. Es decir, algunos pasaron de esto es una tonta que no va a llegar siquiera aquí al mañana nos vamos a morir todos, el gobierno que siga confinando y tal, ¿no? Entonces hubo un poco de eso porque el mundo de la divulgación es muy heterogéneo y estamos gente que hablamos de muchas cosas y tal, ¿no? Hay gente que tiene mucha necesidad de mantenerse en el candelabro, como decía Sofía Mazagatos, ¿no? Yo es que ya veis que tengo siempre citas de gente del mundo de la filosofía y del conocimiento. Pues, bueno, pero hay gente que necesita estar ahí porque parte del negocio de la divulgación, del negocio, llamarlo así, del negocio no en el sentido económico, o no solo, sino del mundillo es seguir un poco en la cresta de la ola, porque si no dejas de ser influencer o dejan de hablar de ti o ya no cuentas tanto, ¿no? Entonces, todas estas cosas que pasan durante todo el año se han visto un poco más exageradas, entre otras cosas porque todos estábamos mirando al mismo lado. Y luego las fuentes son las mismas. O sea, es decir, a mí me fastidia mucho cuando alguien llegaba como con una gran exclusiva. Los buenos reportajes que he leído
eran reportajes, por el contrario, más bien muy trabajados. Es decir, de gente reposados. reposados. Es decir, a mí me sobraba esa información al minuto y la reposada. Y entonces ahí es cuando has visto que la divulgación es muy buena, porque te da contexto. O sea, yo he aprendido un montón de cosas que por otro lado tampoco me interesaban para nada, pero que está bien aprender muchas cosas de cómo circulan. O sea, he aprendido hasta de cómo son los flujos del mercado. O sea, por qué el vermú se acaba, por ejemplo, en los supermercados, pero había mucho vermú en España ahí. Y era que lo llevaban las empresas que llevan a los bares, que es donde la gente bebíamos el vermú antes, ¿no? Claro. Y entonces, hasta que se hizo el mecanismo por el cual llevar los distribuidores de los bares a los supermercados, y ya se arregló el problema y se acabó el abastecimiento más preocupante de todos, que era el del vermú. El de vermú, claro. Después del papel higiénico. Sí, y la harina, ¿no? Que se había puesto todo el mundo a hacer bizcochos o algo así. Eso es decir, todos esos fenómenos sociales que se han ido creando tienen cierta gracia y se han podido explicar un poco como consecuencia de muchos de los fenómenos que estamos viendo. Ahí, ya te digo, me he hecho cada vez más aficionado en todo este tiempo, y sigo siéndolo, al buen periodismo. Me parece que el periodismo es fundamental, porque hacer esa labor de filtro y tal, ojo, y la buena divulgación, porque yo creo que la gente que hace buena divulgación es precisamente la que se empapa mucho del tema, habla, lee y saca buenas conclusiones. Yo he leído artículos y además hay que reconocer que ha sido y está siendo una época interesante, porque como estos temas que tienen mucho que ver con la ciencia se han convertido en temas interesantes, es decir, en temas relevantes, también han metido más, los medios convencionales han metido mucha más información que tenía que ver con la ciencia de lo que lo han hecho nunca. Es decir, recuerdo pues de repente en aquellas semanas de marzo, bueno, los cursos prácticos de virología del ABC, del país o del mundo era impresionante. Y tú decías, o sea, yo recuerdo que hablaba con Nacho López Goñi y le decía, tú estás salivando de emoción, ¿no? Porque de repente cualquier tema de los tuyos ves que están preguntándote todo el mundo, ¿no? O aquel artículo que hizo, muy bueno además, que lo lees ahora y ves que se sostienen muchas cosas de las que decía, que eran 10 buenas noticias sobre el coronavirus, ¿no? Lo hizo en el momento en que las curvas de contagio empezaban a dispararse para arriba, ¿no? A lo bestia. Ese, cuando lo pusieron en The Conversation y tal, de repente era el artículo más visto, no sé, millones de lecturas en The Conversation España, que nunca habían tenido tanto, ¿no? En un medio, pues, de opinión y divulgación o de reflexión académica, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me parecen objetivamente muy buenas, ¿no? Yo he leído cosas interesantísimas y espero que siga, o sea, que esto no se acabe, pero también mucha morralla. Nosotros hablamos hace unas semanas con Quique Royuela, que es virólogo, y Quique está en la parte de la tarta en la que empezó a ver que todo era tan preliminar y todo tenía tan poco pozo y todo era tan, entre comillas, no científico, que nos confesó que se había leído 4 cosas para soltarnos aquí en la charla, pero que en su cabeza no estaba a leer nada decente hasta 2021, o sea, que pasaba del tema. Claro, no es extraño, porque la ciencia urgente es mala ciencia en general. Es decir, no ha habido ese pozo que normalmente lleva un proceso de meses antes de la revisión. Meses entre los autores. No sé si alguien que nos está viendo ha hecho alguna vez un artículo científico, sabe que desde la idea de plantear el trabajo y tal, al final escribirlo te va llevando un montón de tiempo, ya no, sin contar todo el tiempo de experimentación o de recogida de datos, ¿no? Ya solamente desde que te pones, venga, ahora lo escribimos y nos repartimos el trabajo, tú vete mirando esto, a ver cómo lo pones, en juntarte, echarlo para atrás todo, tal, no sé qué, lleva un montón de tiempo. Lleva tiempo, pues pueden ser 3 a 6 meses fácilmente en un artículo que salga rápido. Y luego, por supuesto, el proceso de mándalo a tal sitio, ya lo escribes pensando en que quieres mandar a una revista de este nivel y tal, pero bueno, ya eso viene todo ese proceso y se demora mucho más, ¿no? Aquí todo eso se ha comido porque pues lo hemos visto recientemente con esa noticia, ese artículo, ese preprint de la Universidad de Barcelona de un análisis de aguas residuales y tal, muy full. O sea, lo normal, yo eso le leía
Le leí un tuit buenísimo a Natalia Ruiz, el Manovich, donde decía, venía a decir, no sé, era un diálogo, no está por ahí, pero venía, el chiste era como muy gracioso, ¿no? Le dice, ¡hala! Le he tosido esta muestra. Y claro, sí. Y dice, no, deja, que le he tosido esta muestra de noviembre y tal. Y luego la noticia era, el virus circulaba ya en noviembre, ¿no? Porque posiblemente, o sea, las posibilidades de contaminación de una prueba de esas son mucho más, o sea, me creo más eso que no que el coronavirus estuviera en Barcelona a mediados de noviembre, ¿no? Pero bueno, da igual, o sea, porque luego ahí llega un proceso realmente increíble. Yo creo que veremos más de estas, ¿no? Fijaros que incluso atendiendo a lo más reposado y así, yo estaba mirando hoy Gilead, la empresa farmacéutica, le ha puesto precio en Europa al tratamiento con Remdesivir, ¿no? Creo que son 2.000 euros por tratamiento y tal. Sí. Las 5 pastillicas y tal. Está muy bien, ellos quieren sacar pasta. O sea, ¿qué queréis que hagamos? Pero digo yo, espera, el Remdesivir, que fue uno de los primeros medicamentos de los que se empezó a hablar, también fue uno de los primeros que salieron un montón de artículos diciendo que no hacía nada, ¿recordáis? Y luego pareció que se paraba, porque habían aparecido otros, y el antimalárico no sé qué, tal. Y de repente, pues ¿y qué ha pasado? Pues que ha ido pasando una serie de pruebas de una forma mucho más callada, afortunadamente, y ahora ya tienen un valor suficiente como para decir, oye, sí es un tratamiento de referencia que podamos usar y por lo tanto podemos vendérselo a los gobiernos y tal, ¿no? Esto es lo que iremos viendo. O sea, la ciencia de verdad queda a veces más escondida de la ciencia comunicada. Pero por otro lado, es imposible no pensar que esta es la primera pandemia que hemos vivido en directo y con Internet, a lo bestia, ¿no? En las anteriores, pues sí había ese flujo de información, pero las redes sociales no eran tan importantes, ¿no? También entonces hay mucha más gente que ha metido la pata en vivo y en directo y seguiremos haciéndolo, sí. Y la sociedad española, pues por en general, ¿cómo crees que ha sacado nota? O sea, ¿qué nota crees que ha sacado después de esta pandemia a nivel de cientifismo a cientifismo? Pero, o sea, ¿qué me queréis? O sea, yo estoy contestando porque no sé decir no contestar, pero no tengo ni puta idea de nada de lo que estoy diciendo. O sea, yo estoy dando mis percepciones de cuñado. Sí, claro. Perdón, o sea, por si alguien ha llegado hasta aquí y piensa que yo, o sea, no, aquí todo ha sido una broma. Aquí Danny Kruger y tal, o sea, lo siento. O sea, luego te ponemos ahí. Soy un puto bluff, o sea, no. Es que es verdad, o sea, pero me estáis provocando porque me hacéis esas preguntas. Vale, pero yo tengo una opinión. Javi, pon una nota, ya está. Pongo una nota. Mira, es increíble, o sea. La campana de Gauss, tú que siempre he pensado que, vamos, siempre he pensado que como en general como sociedad somos incautos, incapaces, ignorantes y varios incas más, ¿no? Lo hemos hecho muy bien. O sea, es decir, la sumisión del rebaño a órdenes incluso absurdas, como por ejemplo permitir que los policías municipales, no he dicho eso, no, esconderlo, como permitir que las fuerzas del orden en general apliquen la ley según les sale de la punta al nabo. O sea, porque yo he visto cosas de esas que vosotros no creeríais, ¿no? O sea, es decir, un abuso policial que yo no lo había vivido pues desde los tiempos de que te echaban de las discotecas los relaciones públicas de la discoteca, ¿no? Es decir, sí, bueno, o sea, macho, a ti te dan una chapa y te crees aquí el rey del mundo. ¿Usted dónde va? O sea, pues a comprar el pan. ¿Y por qué va por ahí? Digo, ¿no? Claro. ¿Verdad, señora gente? Pues voy aquí porque quiero pasar por el coche que quiero ver dónde estamos. Si sigue ahí, yo qué sé, ¿no? En cualquier caso, ¿a usted qué le importa a dónde voy yo, no? Es decir... En realidad tu cabeza está diciendo eso, sí. Sí, claro, y la de él también. La de él está diciendo, mira este pringao.
porque estoy seguro que eso no viene en Molaría ver esos diálogos mentales, ¿eh? Sí, claro, yo pienso mucho a veces en eso. No, quiero decir, ¿A dónde hostias vas? me he ido a un hilo que no quería, pero es verdad, no tengo muy buena opinión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en sus diferentes niveles, porque me sobra ciertas cosas. Es decir, yo siempre he pensado, y esto lo mantengo, y es científicamente demostrado, podríamos decir, que cuando hay una buena transmisión de la información en toda la cadena, se evitan catástrofes. Es decir, en aquellos pisos de las Torres Gemelas en los que el agente de seguridad informó de lo que estaba pasando, del riesgo que había y condujo rápidamente a la gente para que se fueran saliendo, se salvó más gente que en los sitios donde dijeron no pasa nada, pero... Es decir, allí donde el flujo de información funciona, se salva más gente que no. Entonces, yo creo que aquí algunas veces algún tipo de decisiones que estaban tomadas por una cierta lógica, es decir, había yo qué sé, en el momento ese de confinamiento un poco por fases y por territorios, estaba claro que a España le venía muy bien que grandes núcleos de población supercontaminados como Madrid o como Barcelona no se movieran. Pues que lo digan. Que lo digan. Es decir, Fernando Simón es un tío guay, joder. Es verdad, pues que dijera, no os vamos a dejar salir, que sois un peligro. Y no solo por la presidenta que tenéis, no. Es porque hay mucho virus circulando por aquí y tenéis muchos problemas. Entonces, no os vamos a dejar que os vayáis todos a Benidorm, a Cantabria o tal. Pues lo mismo, ¿no? Con Bilbao. Dices, no os vamos a dejar que os vayáis todos a Castro. Esperar un poco a que preparen los pinchos. Yo qué sé. Pero explícalo y tal, ¿no? Entonces ha habido un poco, a mí me fastidia, nos hemos comportado exquisitamente bien, porque estábamos acojonados, ¿sabes? Es decir, el miedo funciona, en cierto modo, y a todos nos ha ido entrando, y es bueno que nos haya entrado un poco de miedo. Yo creo que hemos perdido ese tiempo para ir educándonos además un poco y entender que por responsabilidad ciudadana la vacuna éramos nosotros, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que nos iban diciendo, pero que eran ciertas además, y a la vez haber explicado un poco los procesos y hacernos más partícipe. ¿Por qué? Porque ha pasado que cuando se ha ido relajando la cosa, cuando hemos visto que la situación nos permite más movilidad, que nos juntamos, le hemos perdido ese miedo que nos mantenía juntos. Si además nos hubiéramos hecho en este tiempo partícipes de ese proyecto común que es seguir vivos en conjunto, entenderíamos y tal, ¿no? Yo el otro día me fui por Pamplona, llegué hacia la Plaza del Castillo, vi la que había montada de gente y dije, no me interesa, yo no quiero ser parte de esto. Pero ¿cuántos de los que llegábamos allí veíamos que ya había mucha gente, nos dábamos la vuelta y nos íbamos a otro sitio con menos gente? Pues uno o ninguno. Pero el problema de eso es que después al final trasciende todo como los ciudadanos somos eso, un rebaño. Y yo, por ejemplo, flipo ahora casi todos los días viendo los deportes que han permitido terminar la puta liga de fútbol de los cojones. Y resulta que ahora están todos los aficionados que son unos descerebrados o celebrando títulos o yendo a animar a su autobús de jugadores cuando va a marchar a no sé dónde a jugar. Y joder, al final dicen que es el aficionado. Sois unos irresponsables porque sabéis todo lo que hay que saber para no estar ahí y tal, no sé qué. Hostia, pues no dejes jugar la puta liga. No, o sea, al final la culpabilizar al ciudadano hay que hacerlo, pero poco tiene toda la culpa. Lo que hay formas, sí. No, ahí tienes toda la razón. Fíjate, el mejor ejemplo es lo que estamos viendo ahora todos los días, ¿no? Los jóvenes, las discotecas, mira lo que están montando. ¿Qué esperas? Todo ese tipo de noticias, 3, 5, 20 al día o los fines de semana, no paran todos los medios de repetir. Y luego, nuevo brote en no sé qué, en una empresa cárnica con inmigrantes de tal, en una reunión familiar donde todos los mayores tenían más de 60 años. Y digo, ¿dónde está la discoteca? O sea, nuevo brote en Ibiza, no, es que no los hay. O sea, realmente no son buenas prácticas. Tenemos que entender todos que esto no se hace, pero ojo, porque la forma de contagio y esos rebrotes que se están dando en otras circunstancias. No puedes mantener los dos discursos a la vez. Habla de la responsabilidad de todos los ciudadanos. No hagas una vez más, es que los jóvenes, ¿no? Ya estamos. Es lo que planteaban ahora con todo el tema de educación. Pues igual es cierto que todo este confinamiento del sistema educativo igual no era tan preciso. O sea, era bueno porque ayudaba a que separara a toda la sociedad. Pero igual los chavales podían haber seguido
en parte yendo a clase y haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, pues para la próxima igual aprendemos, no sé. Cuando llegue otro coronavirus u otra enfermedad pandémica, pues... La porcina esta que dicen que ya va a ser una pandemia, ¿no? ¿Cuál? Una porcina que ha salido en China. Bueno, sí, pero China tiene la peste porcina desde... Yo es que tengo un amigo que se dedica a la cosa esa de criar cerdos y deben tener. Lo que pasa es que declaran un poco lo que quieren, ¿no? Pero peste porcina en China debe haber bastante y la tienen medianamente descontrolada, pero porque China es muy grande y tienen una cabaña, ¿cómo es? Porcícola, ¿no? Porcina, avícola y porcina, una cabaña porcina gigantesca. He dicho cabaña, que ha quedado muy bien, como si yo supiera del tema. Esto es de la EGB, que me acordaba. Fíjate que antes me has halagado porque he hecho ahí un puntatacón con Miguel Bosé. Iba a hacer un puntatacón con las fuerzas del Estado, pero ahora que está hablando de cerdos, parece que va a hacer un puntatacón, pero esta vez no va a ser. Vuelve a Bumburi. Mi pregunta, mi pregunta es la siguiente, y ahora sabes por dónde voy a ir. Estamos en 2020. ¿Tú crees que nos merecemos una polémica porque la Guardia Civil ponga una bandera de muchos colores? Es que buena es esa. Sí, es genial. Flipas, ¿eh? Sí, sí. De hecho, era un poco el sensu de esta. Claro, yo esperaba que... Es verdad. Claro, está muy bien hilado. De cerdos y digo, hostia, no sé. Estaba... ya ves, ahí intentando, pobre Guardia Civil, que le están obligando a hacer unas cosas, estos rojos. Es impresionante. O sea, a mí me parece bien, bueno, me parece simpático. No sé, también algunos ayuntamientos han colocado, bueno, banderas no, porque el Tribunal Supremo ha dicho que no, que bandera no pongáis, que solo las oficiales, que digamos nosotros. Bien. Bueno, a mí me parece muy bien. O sea, me encantó, por ejemplo, lo de Correos, ¿no? Ha sido la campaña de publicidad que ha sacado Correos más rédito en la historia de su vida. O sea, no han tenido que pagar casi nada. Pintan le ponen vinilo a nueve buzones y a unas pocas camionetas y bueno, y hacen el sello, que eso está guay, ¿no? Claro, y crean ya todos los chistes. Lo de este país es curioso porque fíjate, hoy, esta semana se cumplían los 15 años del matrimonio igualitario en nuestro país, ¿no? De la aprobación que inmediatamente 50 diputados del Partido Popular, entre ellos todos navarros que estaban de UPN y así, impugnaron o elevaron su protesta al Constitucional, que tardó 5 años en decir algo, porque claro, esto no es importante como cosas de Barcelona, ¿no? Si fueran catalanes pues sería otra cosa, pero eran homosexuales y lesbianas y estas cosas y así. Bueno, pues fíjate, ahora parecería imposible pensar, incluso con este mundo que tenemos, con esa gente de Vox en la palestra pública, parece increíble pensar que esto fue la marcha atrás. En el 2005 no era tan así. De hecho yo me casé, nosotros nos casamos José y yo en el 2006 por dos razones principalmente, lo he contado en varios sitios. La primera, para hacer una política de hechos consumados, es decir, que no vaya a ser que luego no se pueda, pues que tengan que anular muchos matrimonios. O sea, que cuantos más maricones nos casemos, mejor. Bien. La segunda era de título personal, era para tener 15 días de vacaciones, pero bueno, que no está mal. O sea, porque yo no me puedo... Lo hace todo el mundo. Claro, si lo pueden hacer los heteros, porque los homosexuales no podemos irnos de vacaciones y entonces nos fuimos de viaje de unos días de que teníamos vacaciones. Pero sobre todo fue para hacer, Pepe, escucha, nos vas a tener que descasar a muchos y esto va a ser muchísimas risas para el mundo, ¿no? Que luego a mí todo lo demás me importaba un bledo. Yo desde el año 2000, a finales de 2000, registrado como pareja de hecho en el Ayuntamiento de Pamplona, hago la declaración conjunta con mi marido y la venimos haciendo desde hace 20 años. O sea que los avances sociales han ido afortunadamente y tal, ¿no? Con lo cual que la Guardia Civil haga un recuerdo en un día especial como el 51º aniversario de los disturbios de Stonewall, donde unas transexuales prostituidas negras les dieron de hostias a los policías, ¿no? Es que justo la policía ponga una bandera gay es súper guay. O sea, lo mires por donde lo mires. No, pero me resultaba curioso, no sé si ha sido esta mañana o ayer,
leía un caso de un chico, que ahora no recuerdo su nombre, que había escrito un cómic, pues también con la temática de la que estamos hablando de GTV, y había enviado ese libreto o esa idea a una editorial y le contestaban diciendo pues, que les parecía una idea maravillosa, todo muy bien, pero que en este momento no era el más apropiado para hacer una reseña. Este momento más apropiado, ¿cuándo es el momento apropiado para hablar de esto? Quiero decir, no sé. El mismo día del orgullo parecía que era una provocación. ¿Cuándo es el momento apropiado, ¿no? Para hacer una reseña? No sabía. Yo, Y realmente por la añadir, gente... Sí, sí. es decir, estábamos mejor en 2006, 2007 que ahora. Se están dando unos fenómenos involucionistas extraños, ¿no? Entre otras cosas porque ahora en el Parlamento hay gentuza que, perdón por la gentuza de verdad, o sea, hay gente que son diputados electos que mantienen posturas deleznables, que nos deberían indignar como ciudadanos democráticos a cualquier persona. Pero no, encima tienen el derecho y el deber de sus santos cojones de decirlo en sede parlamentaria. A mí esto me indigna muchísimo, pero soy bastante más demócrata que ellos y les insultaré y les llamaré de todo, pero es mi opinión y tal. Ahora bien, no intento hacer cambiar la realidad, mentir o engañar como están haciendo ellos, ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer es colaborar con ese discurso mentiroso y tal, ¿no? Hay que silenciarlo de base. Y lo mejor sería que yo no dijera nada precisamente de estos. Lo que pasa es que en el tema del orgullo y tal, pues es que además se meten y lo tienen todo perdido. Si es que ya lo tenían todo perdido. O sea, fijaros que los otros partidos de la derecha y la alcaldía de Madrid ha sido durante años y años del Partido Popular y allí pasaban todos los más derechosos del Partido Popular a sacarse una fotito con el orgullo gay, ¿no? Al lado de todas las locas y locos del mundo, ¿no? Es decir, eso estaba asumido, si no era un problema. Si hay un sector ultracatólico que vive mal estas cosas, pero bueno, poco a poco espero que se vayan haciendo muy mayores y que desaparezcan del planeta, ¿no? Pero no les compremos ese discurso. Lo que sí es preocupante, o sea, con lo cual esa involución es un poco cosmética, es decir, la sociedad no va yendo marcha atrás, lo que pasa es que estos tipos se están introduciendo en el debate, en el digamos, discurso, en lo que sucede en la sociedad, temas que ya no estaban. Y esto me fastidia. Han vuelto a cuestionar feminismos, vuelven a cuestionar temas de equidad, de inmigración y eso, y lo van metiendo, ¿no? Y eso duele porque están, es cierto, tirando hacia atrás. Pero no tienen más poder que el que le dan sus 50 diputados y tal. Déjales que ladren, que bufen, ¿no? Y denúnciales. Denúnciales, es decir, a nivel personal, o sea, al final tú llevas toda una vida pegándote contra ese sector ultracatólico que estás claro, diciendo. no ha cambiado. Me preocupa más el que esto, la derivada de esto, ya se estaba viviendo desde hace unos cuantos años, es un incremento en la violencia homófoba. Es decir, si tú ves y tal, en Madrid, por ejemplo, desde hace más de 5 años hay cuadrillas de gente joven que se dedica a hostiar maricones de madrugada en Chueca. Ligado posiblemente además a un consumo alto de bebidas, estupefacientes y todo lo que quieras. Pero eso es lo que se ha tolerado y eso sí me preocupa, es decir, esas instancias, ¿no? Pero bueno, yo espero que la sociedad no vaya hacia atrás, ¿no? Lo que tenemos que hacer, o la labor que hay que imponerse es denunciar mucho. O sea, yo cada vez que me llega, yo no lo quiero, pero a veces te llega que alguien te pasa la información de un tuit de alguna de las cuentas esas de esos partidos homófobos y tal, en el que se hace un discurso de odio, lo primero que hago es denunciar a Twitter. Y hay que hacerlo. Y cuanto más gente lo hagamos, más cuentas harán otras, me da igual. Pero no hay que dejarles la impunidad. Es decir, Claro, es que aquí, mira, ayer hablaba con mi señora esposa a cuenta de precisamente de la forma, en la única forma en la que se puede luchar. Vamos a hablar del antifascismo en general, pero vamos a hablar de gente racista, vamos a hablar de gente homófoba. Quiero decir, yo, por ejemplo, escribí un artículo para la revista en la que nosotros tres escribimos, es una revista local, y hablaba sobre el antifascismo, ¿no? Hablaba sobre que tenemos un partido político, que es el de que estábamos hablando, que en nuestro pueblo, que tiene 7.000 habitantes, que somos unos pelados, tienen más de una decena de actos programados, ¿no? Que me imagino que la mitad serán quizá para trolear o quizás sean solo para cubrir hueco y que otros no lo utilicen, ¿no? O sea, no voy a entrar a valorar tanto. Pero claro, el hecho de hablar de ello y de visibilizarlo y de decir que uno no se va a poner nunca de rodillas frente a gente así, parece que tiene un poco ese efecto Streisand, ¿no? Parece que solo el hecho de hablar de ellos
Sí. les da el permiso para darte una réplica, ¿vale? Entonces, claro, tampoco el silencio es la herramienta, ¿no? No, Entonces, no, pues es mejor usar TikTok y reírnos de ellos haciendo el gamba. Sí, es sí, más es fácil. decir, El pop, ¿no? claro, el otro día veía una noticia no era de Aula Today, ¿no? De este que, Sí. que decían unos padres de Murcia que no habían firmado lo del bien parental acaban en la manifestación del orgullo porque temían que su hijo se había homosexualizado con el cole, ¿no? Y era completamente absurdo, ¿no? Y entonces llegaban ahí toda la familia y se iban de manifestación gay, pero es por culpa del colegio que me ha metido al niño. No, yo creo que a veces en esto sí hay que usar a veces más el humor. Quiero decir, denunciarlos, por supuesto, en todas las instancias, no permitir que ese discurso, sobre todo cuando el discurso es delictivo y es de odio. Lo que pasa es que en las plataformas, quiero decir, vosotros no. Bueno, no, porque aquí hay concejales también. Pero quiero decir, cuando una persona no es un cargo representativo, no puedes decir cualquier cosa. Pero cuando tienes una adscripción política o eres un cargo de representación, se permite un extremo más grande. Me parece muy bien, además, en la libertad de expresión para poder proteger realmente el derecho a que ese partido o ese diputado o esa persona tiene precisamente de expresar sus opiniones políticas y tal. Pero es que estos les das esa mano que es muy buena y que ellos no la habrían firmado nunca porque en su ideal franquista no existen esas libertades y ellos lo usan para vender, esparcir porquería constantemente en los sitios públicos, ¿no? Entonces, ante eso la denuncia, aunque sea legal, no es lícito. Y la denuncia significa exponerlos y decir, no me comerás, yo no me como esas mentiras y tal, ¿no? El ostracismo, lo que tú decías, Eneco, es importante también, va hasta allá, es decir, porque pueden hacer mucho río y siempre hay alguien por WhatsApp que te manda una cosa de estas. Por eso decía que la tercera componente aquello que decía Gardner, ¿no? Martin Gardner, de que una carcajada vale más que 100 silogismos, ¿no? No sé si era de otra persona, pero alguien del mundo escéptico, pues que es verdad, a veces mejor reírte de ellos, porque es muy ridículo. Yo recuerdo que cuando esta diputada de Vox en el Congreso salió esta con una mascarilla militar del ejército con una bandera española y alguien puso en Twitter una foto de un maromo enorme con un tanga que era igual, ¿no? Y dijo, ya sabemos de dónde saca la olona en la mascarilla. Y dije, pues ya está, o sea, posiblemente no hay que decir más cosas. Es una estupidez. Claro, o sea que a veces de verdad el humor yo creo que funciona cuando el discurso no tiene más fondo intelectual, porque si escuchas lo que dicen, o sea, ¿cuál es el problema? Me preocupa más otros discursos que se han ido incorporando a la crítica, como este que se da en cierto tipo del feminismo, que se ha dado en la izquierda con el partido feminista de Lidia Falcón hace unos meses y ahora se está dando con la parte del feminismo de Carmen Calvo y otras mujeres del PSOE que están comprando un discurso trans exclusivo, ¿no? Trans exclusivista, es decir, bueno, en contra de las mujeres, sobre todo de las mujeres transexuales, ¿no? Es decir, haciendo una separación que no la da ni la biología, ni el uso, ni nada entre las mujeres y las mujeres que no son mujeres, ¿no? Porque eso es ofensivo, o sea, es decir, una mujer trans es una mujer. Por supuesto que es una mujer con genitales o operada o hormonada o no, o lo que quieras, pero es una identidad de género que la tiene ella asumida y eso hay que respetárselo. Pero es un debate que ha sido como el de la pobreza de Cristo, ¿no? Incluso J.K. Rowling, Sí, la de Harry Potter y Stephen se han King metido. tienen Stephen King opiniones también. diferentes, ¿no? O sea, Sí, fíjate que la noticia era Stephen King, a pesar de eso, seguirá siendo amigo de la Rowling, ¿no? Sí, yo no sé, todo el mundo ese del TERF, ¿no? Y del feminismo trans Yo tengo exclusivos, esa la pregunta. teoría queer y todo esto, yo lo había visto un poco, venía de un debate académico bastante trasnochado, ¿no? En Estados Unidos y así, pero además el gran problema, y esto es una cosa que no se han dado cuenta estas mujeres de izquierdas y feministas de izquierdas que están comprando ese discurso, es que los únicos que aplauden ese discurso
solo las mujeres son mujeres, son los que decían solo las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Es decir, son los de hace oír. Ese discurso no es feminista, ese discurso es transfóbico. Y da igual, no es hacer de menos a las mujeres el que haya mujeres de más tipos, en absoluto. Ni dejas de empoderarlas al no llamar, a no hablar de sexo, sino hablar de identidad de género, ¿no? Yo reconozco que el nuevo mundo del hablar inclusivo y tal es muy aburrido. Es complejo, pero visibiliza sobre todo la voluntad de tener en cuenta estos temas. Eso es. Yo lo uso, por supuesto que es mucho más incómodo decir todas, todos, todes, que decir todos en general. Pero al hacerlo, las veces que lo hagas, estás diciendo, yo también entiendo que hay gente que no se ve representada cuando no lo hago y que hay gente que tiene derecho a estar representada en esto que estoy diciendo. Y ese es un acto necesario y de afirmación que no viene mal hacerlo. Entonces, yo como hombre feminista no me voy a quejar. Tampoco les voy a discutir a las mujeres porque ellas saben mucho más de lo que es ser mujer y de lo que es el patriarcado y lo que es lo heteronormativo y todo eso. Pero me gustaría que se dieran cuenta de que, una vez más, los discursos sirven a intereses. Y los intereses que están aquí, están ahí, en el mundo intelectual, en toda esa derecha... José Antonio de Cavernaria, ¿no? Que decía... Sí, bueno, pero en el mundo intelectual estadounidense no son de esos, son los de Quillet y toda esta gente, ¿no? Que al final son defensores hasta de gente que tiene prácticas de acoso y estas cosas, ¿no? Pero bueno, me quiero decir que me aburre mucho, son gente muy de derechas, aunque van de intelectuales, ¿no? Los de la intelectual dark web y todas esas tonterías que hacen, digo, coño, o sea, un tío como el Peterson o tal. Sí, vamos aguantando todas las memeces que dice Año, que digan que no le dejan decir cosas. Tiene delito este plasta que vive del momio toda la vida, ¿no? Y todavía dice, no, es que estoy acosado, ya no puedo decir porque me vienen las mujeres. Y digo, hombre, no. Lo que te tenía que venir es tu madre y darte dos bolsazos diciendo, niño, deja de decir tontas, ¿no? Luego ya ves, se va a Rusia y se hace místico, yo qué sé. O sea, que luego esta gente lo que le va es el monies, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esa es la intelectualidad o ese es el valor intelectual de toda esta discusión. Yo creo que no lo tiene. Y cuando hablas con gente muy criticable en aspectos teóricos por el tipo de sociología que hacen y por el aporte que pueden hacer o digamos la mayor o menor adscripción que hay y luego ya desde el punto de vista de la ciencia, en cualquier caso te encuentras con que atendiendo a la biología, a la psicología, a la neurología, a las ciencias que pueden hablar algo de cómo somos o cómo nos comportamos, cuál es la conducta sexual, pues ves que no solo las mujeres son las que tienen vulva, ¿no? Hay una realidad mucho más compleja en la que quizás un país es conveniente que tenga una mirada, que lo diga, que lo digamos, ¿no? Además, ¿Cómo me ha quedado? No, pero ha quedado muy bien, ha quedado muy serio y muy profesional. No, que soy el mismo de antes, que recuerde la gente. Yo la verdad que era un tema que me leo, veo a veces incluso en la izquierda, veo gente dispar y con posiciones encontradas y veo que mucha gente se escuda en la ciencia y en el sexo biológico y tal. Y sí, bueno, era una de las preguntas para ver si nos lo podías aclarar o al menos a mí. No, fíjate, o sea, quiero decir, cuando te pones a explicar las cosas, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya, no, yo me quedan 5 o 6 minutos, pero te dejo aquí con... pero 5 minutos que acabamos todos, que este hombre también tendrá una vida, aunque no lo parezca. No, o sea, últimamente no, de verdad, yo no tengo vida, no, ya os digo que... Sí, veía que muchos se escudaban en que hay hombres que pueden decir, hola, yo me siento mujer hoy y me beneficio de ciertas cosas o no. Lo que decía la Rowling, ¿no? De que un tío con barba se le meta en el cuarto de baño de tías, ¿no? Igual, eso parte, mi respuesta a eso, la primera que siempre se me ocurre con estas cosas, es decir, es que es absurdo que haya baños de hombres y mujeres. Quizás los vásteres deberían ser desde hace muchísimo tiempo mixtos, neutrales,
y que ahí entrara sencillamente la gente a hacer cosas y que todos fueran limpios y no guarrillos como son muchos bares de tíos. Fíjate tú, era Ali McBeal, una Sí. y Bueno, ves, pues fíjate, esto en las universidades inglesas se está empezando a incluir y se está pero asumiendo y yo creo que eso es una gran lucha feminista. Yo entiendo que, y en el sentido de lo que decía J.K. Rowling y algunas otras feministas, es que han luchado mucho por tener espacios seguros frente al acoso de los hombres. Y entonces que ahora se metan trans, pues como que les quitan, pero digo, chica, pues tú también te tienes que ayornar, ¿no? También te tienes que, estamos en el siglo XXI, y si tú ves a la gente joven, esto les importa muy, muy, muy poco. Esto que preocupa tanto a algunas feministas de cierta edad, de izquierdas y tal, a la gente joven te miran así como diciendo, ¿a mí qué me importa? O sea, quiero decir, la expresión de género, la tal, o sea, hay lo muchas tiene cosas. superadísimo, sí, yo creo que lo tiene. Claro, entre otras cosas porque han asumido, vamos a ver, en tema sexual, vamos a ir al sexo biológico. En efecto, la especie humana pues tiene hombres y tiene mujeres, ¿vale? Pero no todo, hay un 1%, uno así, de gente intersexual, ¿no? Antes se decían hermafroditas. Es decir, la intersexualidad es un hecho. Y la gente intersexual son tan humanos y, pues, por supuesto, sujetos de todo del mismo tipo de derechos que la gente que tiene un sexo, digamos, bien caracterizado, que va a desarrollar además sus genitales conforme al sexo cromosómico y todo este tipo de cosas. Pero ojo, en todo ese desarrollo de los genitales externos, de los otros factores asociados o ligados al sexo, no solamente juegan los cromosomas, juegan muchos genes, la presencia de ciertas sustancias como esteroides, estrógenos o progesteronas, yo qué sé, desarrollos y tal, que se ven mediados por muchos genes y por muchos genes que además cambian conforme el ambiente y tal. Es decir, o sea, ¿realmente alguien sabe lo que es un hombre-hombre? ¿Cuál es? ¿El que tiene tantos centímetros de rabo y tal o no? ¿O los que son de menos son menos hombres? No, porque esto tampoco está caracterizado así, ¿no? Es decir, si admitimos una cierta latitud en los hombres y las mujeres, pues te encuentras que en medio hay un espacio. ¿Que ocupan en el espacio ese un 3% como mucho de la población? Vale. ¿Que vamos a exterminarlos al 3%? No sé. Los pelirrojos, por ejemplo, la gente pelirroja, que también es una cosa en principio ligada a un sexo, a un gen que cambia o tal, vienen a ser eso, un 2-3% de la población. ¿Los exterminamos o no les dejamos entrar en los sitios? Luego están en todas las series y todas las En el caso de películas. los pelirrojos es diferente. Nos desharíamos de Trump. No, pero que en el caso de los pelirrojos es ¿Es diferente porque... pelirrojo? Eso no es pelirrojo, se tiñe de amarillo entonces. No, pero iba a decir que los pelirrojos además siempre han tenido sospecha de que tenían el alma del diablo, con lo cual, bueno, este caso Bueno, quizá era verdad. ¿No? pues fíjate, pero vamos, ahora los vemos por todos los sitios. Sin embargo, fíjate, si hay un porcentaje parecido de pelirrojos a gente intersexual, ¿a cuántas intersexuales conocéis y a cuántas pelirrojas conocéis? Es muy difícil que conozcáis, quiero decir, igual algún intersexual famoso o famosa, pero así. De hecho, precisamente mucha gente que nace intersexual, ese pequeño porcentaje de la población que nace así, al final el sexo que le asignan es el que hace la matrona o la persona que está atendiendo al parto. O sea, para niños y niñas en general, ¿eh? Pues no Y, recuerdo, no recuerdo el y- nombre ahora de esta gente, joder, que es de Sudamérica, que nacen como mujeres, pero ujú. son hombres. Y Bueno, vamos, pero es que no hay recuerdo además el nombre, tiene un nombre. cierta capacidad, sí, hay diversas Es formas una biológicas. tradición, creo que En es la en India México, también hay. Sí, creo que es pero en México o en Honduras. Ajá. es muy Por un curioso que tema nacen, cultural, dices. son niñas y a los 12 años se empiezan a desarrollar como hombres Mm. de pelo en pecho, quiero decir, pero han Lo voy sido a educados buscar. como mujeres. Bueno, o sea, realmente no es raro. Yo además, que la gente busque las charlas de Laura Morrón, que son Bueno, Laura Morán, perdón, ahora las cambio siempre a las dos y me pegan las dos. Laura Morán sobre el tema de sexo, lo puedes ver muy bien. O sea, es decir, el espectro no es binario. El gran problema es que en general los humanos siempre hacemos lo mismo, ¿no? Nos gusta poner cajas para categorizar las cosas. Entonces, con dos cajas viene muy bien porque tienes hombre y mujer.
y todos los hombres son hombres y tal. Y entonces ves que en la caja de hombres casi todos los niños tienen pito y casi todas las niñas tienen vulva. Y dices, pues ya está, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, ¿no? Es decir, es el mundo según Asteroid. Es muy sencillo. Pero resulta que con esto estás tirando la vida por el suelo de otro porcentaje. Porque hay gente que siendo niños y teniendo pito, es decir, estando en esa caja, su expresión de género, ¿no? Es decir, lo que se sienten, ¿no?, frente a lo que, digamos, es la biología, que ya digo que ni siquiera la biología es binaria, ¿eh? Si ya metes la tercera caja de la intersexualidad, pero luego, yéndote un poco a la expresión de género, hay gente que, conforme la adolescencia y tal, desarrolla una genitalidad determinada, pelo, otros se le crecen las tetas, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí también es todo binario, es decir, hay hombres, digamos, una expresión de género entre hombre y mujer. Dices, no, todos hemos visto que hay una fluidez muy grande entre la expresión de género. Hay una androginia, como se decía antes, hay gente muy dentro de un abanico muy grande, ¿no? Y además pasa mucho con la gente joven, no sabe realmente entonces qué es lo mejor cuando ves eso. Pues le preguntas, ¿cómo te sientes más a gusto que te trate? Esto es lo que se pide, esto es lo correcto en una sociedad democrática, ¿no? No es pedir mucho más. Es una persona. Es decir, esta persona, por lo tanto, con una expresión de género que ella opta, por ejemplo, por ser de hombre o de mujer, o de queer, o de quedarse en un sendero fluido donde no se define, le puedes decir qué nombre deseas, porque tus padres te pusieron un nombre al principio, pero igual no es el que tú deseas tener. Joder, pues se cambia. Eso es lo que pide realmente la ley ahora de libertad sexual, de libertad de LGTBI y tal. Es una autodeterminación. Hasta el momento, para hacer ese cambio legal de pasar de ser hombre a mujer, es decir, que es una cosa binaria errónea y que solo marca en el DNI, tienes que pasar por el dictamen de un médico. Que está bien, porque igual es que tú tienes un problema, yo qué sé. Pero coño, o sea, el médico, ¿por qué tiene que ser el médico? El médico es el que se equivocó igual al principio y dijo que yo era niño cuando realmente era niño. O sea, que quiero decir que lo mismo en las legislaciones antes, exigían que hubiera, digamos, una terapia, que se empezaran a hormonar. O sea, hay cosas que en toda la realidad transexual se les ha ido sometiendo a todas las vejaciones imaginables, casi solamente porque no encajaban en las cajas que habíamos puesto, la del carnet de identidad y la del sexo biológico, ¿no? Si luego esto, después aparte de la expresión de género, añades la afectividad, que es con quién me siento a gusto, o el sexo, en el sentido de con quién me quiero acostar, pues empiezas a tener que con las dos cajitas que habíamos hecho eso no funciona ni para atrás. Tienes que tener un montón de cajas y diferentes dimensiones, ¿no? Y el que el mundo sea complejo no nos debería arredrar en absoluto, ¿no? A mí lo que pasa es que a la gente parece que le fastidia, ¿no? Que quieren que esté todo muy no, tiene caja A y caja B, no me mareéis. Oye, no sé si ha quedado medio explicado, pero vamos por ahí. Pero vamos, basta con leerlo y ya te digo, nosotros en la asociación esta que hemos hecho que se llama Prisma, hemos precisamente trabajado con gente que trabaja en el ámbito de la genética, en el ámbito de las neurociencias, en el ámbito de la psicología. Hemos trabajado un cierto posicionamiento científico sobre estos temas para atender precisamente a un debate que ha ido creciendo en los últimos tiempos. No está acabado todavía, pero yo creo que estará en las próximas semanas, porque queremos sobre todo facilitar a que la gente que tenga cuestiones o que tenga dudas sobre estas pueda ir y decir, mira, aquí están los papers, joder, porque eso en ciencia sabéis que nos gusta, ¿no? Es decir, sí, tú opinas lo que quieras, pero mira, estos son los papers. Y esta es una investigación que, yo qué sé, por ejemplo, en un caso, ¿por qué es importante eso? Porque permite entender que una perspectiva queer, vamos a llamarlo así en general, hace una ciencia mejor. Por ejemplo, en muchos estudios sobre la infancia y adolescencia LGTBI, se mostraba que hay una mayor tendencia en los niños y niñas LGTB a sufrir depresiones, a tener déficits y problemas durante el aprendizaje y tal, ¿no?
Y la gente se quedaba así con eso. Fijaros que esto se lo das a alguien de Vox y puede concluir que claro, que lo que pasa es que los niños homosexuales son más tontos y depresivos, ¿no? Porque la homosexualidad te vuelve depresivo y tonto. Yo qué sé, una cosa de estas. Verdaderas barbaridades. Cuando se analizó, por ejemplo, la perspectiva queer, se vio cuál era la variable que faltaba en ese resultado más o menos curioso. Era de las niñas y niños LGTBI que eran comprendidos en casa, es decir, cuya familia aceptaba su realidad, no tenían mayor tendencia a la depresión ni tenían mayor tendencia a tener déficits en el desarrollo, déficits cognitivos. Por el contrario, aquellos que vivían en entornos hostiles, homófobos, sí tenían más tendencia a la depresión o sí tenían más tendencia al otro. ¿Cuál era el problema? Ambientes tóxicos familiares. Los niños en ambientes familiares hostiles tienen más problemas de... O sea, pero el titular de prensa, por lo tanto, o el titular del artículo no era los niños LGTBI tienen más problemas conductuales o anímicos, sino los niños que no son queridos en casa se crían peor. Cojón, eso sí es científico. Es un ejemplo un poco tonto, pero es cierto, y esto son cosas que se han ido dando. Y hay que explicarlo a veces, porque a veces la gente dice, no, ¿qué más dará? ¿No? Si esto no... A veces ha pasado también con toda la ciencia con perspectiva de género, ¿no? Había gente que hacía muchas chanzas de qué tontería, si eso no hace falta la perspectiva de género. Pues no, porque ni los problemas son exactamente iguales, ni la forma de abordarlos debe ser exactamente igual. Es decir, en la sociedad igualitaria no quiere decir que seamos todos iguales, sino que se nos dé a los mismos las mismas posibilidades de llegar a ser iguales. Yo creo que eso es importante. Bueno, yo me tengo que ir y nada. No, espera, que lo despedimos todos. Pues sí, porque ya vaya chapas se me tiran. No, al revés. Habéis hecho, tenéis que hacer una lista de colectivos con los que me he metido. Yo he tachado ya unos 15 diferentes y veo que me dejaba varios. Los murcianos lo habéis metido vosotros. Sí. Que tenía, sí. Lo de la gente que escucha reggaetón, esto no lo he dicho, pero eso para otro día. También he sido yo. Oye, Javi, de verdad, yo creo que en nombre de los tres, muchísimas gracias. De verdad que podíamos estar hablando, o sea, eres como un cura, ya sé que te jode decírtelo, pero vamos. Sí, claro, ya sé lo que, en un pedestal y te dejamos hablar. No, yo encantado. El único problema es que me he encerrado aquí en el estudio y me he puesto esta lámpara para que me vierais un poco mejor y así, porque toda la luz venía de fuera. Y hace 30 y tantos grados en Pamplona, joder, es horrible. O sea, estoy sudando como un cochito. No sé vosotros. Se le veía, ahora no se le... En eco casi no se le ve, pero es que vosotros no tenéis imagen, o sea, ni ninguna querencia. Vale. Yo tengo un público. Yo tengo un público y me debo a él. Yo llevo 10 minutos intentando meterme con él para decir, ¿qué haces ahí en la penumbra? Pues ahora ha quedado completamente patente, sí. Por cierto, voy a hacer la prueba del pijama, que no sé si la que la hagan estos dos también. Qué suerte. ¿Por qué? ¿Esto lo hacéis así siempre? Casi siempre. Yo lo hago, Javi, o sea... Ay. Mira, Javi. Otro que está en pantalón corto. Estoy con pantalón. Pues Javi, muchísimas gracias, de verdad. Una gozada hablar contigo, como siempre. Un verdadero placer, que hablamos y eso. No, y esperamos vernos otra vez por aquí, ¿vale? A ver si dentro de poco. O allí. Bien. Venga, hasta luego. Un saludo. Gracias. Agur.